Bienvenido a la comunidad de Cristo Vive. Mi casa, tu casa. Somos una congregación de hermanos redimidos por el glorioso sacrificio de Jesús, salvados por su gracia y perdonados de todos nuestros pecados. Regalo que nos lleva cada día a vivir en santidad, amor y compasión. Confiamos en las promesas de Dios, en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante del Espíritu Santo. Nos alegra saber que Dios te ha traído hasta este lugar para que crezcas y seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios desea que ames a tu iglesia, sirvas a tu iglesia y seas la iglesia. La comunidad de Cristo Vive es tu casa. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. El Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esta mañana nosotros le cantamos a ese que murió en la cruz del Calvario y nos dio vida en abundancia. Amén. Acompáñeme con sus palmas ahí en casa. Vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Cristo el vencedor, Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brillan como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Jesús se ha
Aplauda fuerte al Señor. La comunidad Cristo Vive te da la bienvenida. Has venido a escuchar palabra de Dios. Saca tu Biblia y tu libreta de apuntes y juntos escuchemos el consejo de Dios. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos que en esta hora de la mañana estamos conectados para una vez más estar allí aprendiendo de la palabra del Señor. Y es una grata oportunidad que el Señor nos concede, un privilegio, el poder estar frente a la palabra para poder meditar en ella y dejar que el Espíritu Santo en esta mañana trate con nuestras vidas. Así que disponga allí su corazón, disponga su mente y dígale al Espíritu Santo de Dios que pueda traer revelación de su palabra a su vida en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero honrarte en esta hora y darte gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, de podernos comunicar con nuestros hermanos en diferentes lugares. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra en esta mañana va a hablar a nuestras vidas. Vamos a ser confortados, Señor, y vamos a ser animados para seguir adelante. Ayúdanos, oh Dios, que tu palabra pueda encontrar un lugar especial en nuestros corazones. Que tengamos oídos atentos, Señor, a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Allí desde el versículo 1 al versículo 9 tenemos la parábola del sembrador. Y luego, desde el versículo 18 al versículo 23, Jesús está explicando el significado de esta parábola. Así que vamos allí a la palabra, vamos a leer estas dos porciones. Dice el Señor de la siguiente manera: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego en los versículos 18, cuando Jesús empieza allí a explicar la parábola del sembrador. Sé que esta parábola es una de las parábolas más manejadas y más trajinadas en nuestras iglesias, ¿ya? Y pensará, ¿otra vez a predicar de la parábola del sembrador? Sí, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra, hay cosas nuevas en la palabra del Señor, que el Señor nos confronta, que el Señor nos habla, y por eso debemos estar atentos, porque hay algo nuevo para ti en esta mañana. Muy bien, si entendemos allí, hay tres elementos fundamentales en esta parábola: la semilla, el sembrador y el terreno. Y ya nosotros sabemos, porque sé que todos lo sabemos, que la semilla está representada por la palabra del Señor, por la Biblia. Esa es la semilla. El sembrador, todas esas personas que predican, que hablan, tú eres un sembrador. Y todas aquellas personas que están siempre enseñando la palabra del Señor son los sembradores. Y el terreno es tu corazón. Y en esta mañana yo he titulado esta reflexión: ¿qué clase de terreno eres?
Porque no me voy a detener en la semilla. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, nosotros la conocemos, ella es viva, ella es eficaz, es una palabra, es una semilla certificada, es una semilla confiable, ¿ya? Pero quiero detenerme en el terreno, porque quiero que en esta mañana podamos reflexionar y podamos sacar conclusión en nuestra vida y decir, ¿qué clase de terreno somos? Y aún para nuestros amigos también poder reflexionar, porque el primer terreno que encontramos es junto al camino. El sembrador salió a sembrar y junto al camino allí regó la semilla. Y sé que todos los predicadores, que todas las personas que hablamos del Señor, vamos por el camino. Vamos hablando de la palabra del Señor. Vamos diciéndole a la gente la necesidad que se tiene de un Salvador. La necesidad que se tiene de un acercamiento a la palabra. Y vamos por el camino, sembrando la semilla. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es ese terreno en el camino? Y yo lo he considerado como el camino donde hay tanta gente, donde vienen y van muchísima gente y pasan tantas personas que escuchan la palabra del Señor, pero no hay interés por la palabra. No hay entendimiento para comprender la palabra. Y no es porque la palabra sea muy difícil para entenderla, porque la palabra sea muy complicada para comprender lo que el Señor quiere decirnos. Sencillamente porque la mente del hombre está siendo entenebrecida y el hombre no quiere entender la palabra, porque el hombre no está mostrando interés por la palabra y por eso viene, como dice en Mateo 13, desde el versículo 18, donde empieza Jesús a explicar la parábola. Allí encontramos en el versículo 19. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que cuando se habla la palabra en el camino y la gente no tiene interés, no tiene la mayor preocupación de poder entender lo que el Señor está diciendo, lo que el mensaje que el Señor está mandando a la humanidad, viene el malo. Las aves vienen y se comen. Y dice la palabra que es el malo que viene y lo arrebata. Y ya nosotros sabemos que el malo se llama Satanás, el que ha cegado el entendimiento de la gente para que no crean a la verdad. Entonces él siembra, quita la verdad de la palabra que se ha sembrado y él empieza a colocar un pensamiento negativo y contrario. Y es por eso que hoy en día encontramos tanta gente con un pensamiento distorsionado y que no se quiere obedecer a la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está el malo, colocando incredulidad. Ahí está el malo, colocando ceguera, para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué clase de terreno eres?
Si estás siendo de la gente que está en el camino, escuchando la palabra, pero no estás atendiendo, no estás entendiendo, no estás dispuesto a captar el mensaje del Señor, ten mucho cuidado. Porque mira lo que pasa en Efesios capítulo 4, el versículo 18. Con esto de que no entendemos la palabra del Señor, que no comprendemos lo que el Señor está diciendo, que no hay disposición, dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19 dice, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Debemos tener mucho cuidado. Que no seas de esos que están en el camino, escuchando la palabra, y que no estén mostrando disposición para entender lo que el Señor quiere decir. Porque el malo, el enemigo, viene y quita la verdad de la palabra y pone un entendimiento entenebrecido para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y sé que en este tiempo el Señor está hablando y se está predicando este evangelio por todas partes, por todo el camino. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Qué actitud estás tomando con la palabra? Con esa semilla que está cayendo en tu corazón. El segundo grupo o la segunda clase de terreno de los cuales nos está refiriendo la parábola del sembrador es los pedregales. Y vemos que una semilla sembrada en los pedregales no va a poder funcionar, porque las piedras no tienen las condiciones necesarias para que una semilla pueda germinar y para que una semilla pueda crecer y llevar fruto. Pero me llama la atención en la explicación que Jesús ya da acerca de la parábola. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay algo allí. Hay mucha gente con un corazón de piedra, pero que a veces por circunstancias de la vida se escucha la palabra. Y de pronto porque el Señor lo sanó, el Señor hizo un milagro, escuchó la palabra y entonces recibe la palabra con gozo, con alegría y se vuelve un fanático y corre para allá y quiere hacer muchas cosas, pero no tiene profundidad. Entonces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, el sol calienta y la matica se seca, sencillamente porque no tiene profundidad en la raíz. Y es necesario que nosotros, que esa semilla que cae en nuestras vidas debe tener profundidad. Es necesario que nosotros comprendamos la palabra, profundicemos, no tomemos el evangelio como algo a las carreras, porque esto del evangelio no es del que más corre. Esto es de constancia. Esto es de profundizar en la palabra y entender lo que el Señor quiere decirnos. Y que cada vez que nosotros vamos a la palabra, profundizamos en ella y conocemos más del Señor. Así nuestras raíces van a estar profundas y puede venir lo que venga. Nosotros vamos a permanecer firmes porque tenemos raíz. Pero esta semilla cayó en pedregales. Y cuando empezaron a venir los problemas, las aflicciones y las dificultades, se secó. Y la palabra de Dios dice, en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones,
pero confiad, yo he vencido. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos está ofreciendo una vida llena de cosas muy bonitas. El Señor nos está advirtiendo: todos los que andan con el Señor van a tener aflicción, van a tener dificultad, van a tener problemas, pero no se preocupen, ya yo vencí. Yo fui el primero que pasó por dificultades y problemas, pero como esta semilla cayó en piedra, no tiene profundidad su raíz y por eso se seca. Que tu corazón no sea un corazón de piedra, que tu corazón que no sea ese terreno donde haya caído la semilla, y que cuando hayan venido los problemas y las adversidades, tú te hayas ido y te hayas olvidado y hayas secado tu relación con Dios. La tercera o el tercer terreno del cual nos habla la parábola son los espinos. Y la semilla está sembrada entre espinos. Y dice que crece. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este recibe la palabra, este tiene la palabra y va creciendo. Y tal vez al ir creciendo la semilla con mucho interés de dar fruto, pero empezamos a enredarnos en cosas de esta tierra. Sí, hay que trabajar, y qué bueno que podamos tener una casa, que podamos tener comodidad, pero que nuestro interés no sea el de estar afanados buscando las cosas materiales y no tener interés en lo espiritual. Porque las cosas materiales son efímeras. Las cosas materiales se quedan acá. Lo espiritual perdura para la eternidad. Así que la semilla que cayó entre espinos, aunque iba con muchas expectativas, pero llegó el momento en que dejó que los afanes de esta tierra, que ese deseo de tener cosas, de tener plata, de tener posesiones, ahogan ese propósito de la palabra. El propósito de dar fruto. Porque cuando tú siembras una semilla, tu anhelo, tu deseo es que dé fruto. Pero vemos en estos tres terrenos que hemos visto. El camino se la llevó el malo, se la robó el malo. En pedregales sí germinó, pero por no tener profundidad su raíz, cuando vinieron los problemas y las dificultades se secó. Y los espinos sí germinó, sí creció y iba con muchas expectativas de llevar fruto, de dar fruto. Pero los afanes de esta tierra, el deseo de tener, el engaño de las riquezas, ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Y tal vez los dos primeros terrenos tendrán mucho que ver con las personas que no han aceptado al Señor como su Salvador. Y es bueno que reflexionen, porque hoy, amigo, el Señor Dios te está hablando a través de su palabra para que puedas cambiar si eres
de esos del camino o tu corazón es como piedra. Pero ya el tercero, los espinos, sí tiene que ver contigo, mi hermano. Y tiene que ver contigo porque has estado en la iglesia, empiezas a estudiar la palabra, empiezas en el estudio bíblico, empiezas a hacer el discipulado. Pero cuando empezaste con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero ya después la persona que te está discipulando tiene que estar detrás de ti. Hoy tenemos clase. Ay, hoy no puedo porque tengo que ir a trabajar. Hoy no puedo porque tengo una reunión de negocio. Hoy no puedo, y empezamos a dar sin número de excusas para no crecer en el conocimiento de la palabra. Nos dejamos envolver y ahogar por el afán de la vida. Mi hermano, a reflexionar y a tener mucho cuidado si estamos siendo esta clase de terreno. Y la última clase de terreno, que es por supuesto la que el Señor quiere que seamos todos nosotros, dice el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra. Y si tú estás allí al lado de alguien, dile, ¿qué clase de terreno eres? ¿Eres buena tierra? Eso es lo que el Señor quiere. Porque este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que el Señor quiere, porque cuando la semilla se siembra, el Señor está interesado en que nosotros demos fruto. Y no cualquier fruto, y no cualquier cantidad de fruto. Porque mire que usted siembra un grano de maíz y esa mata de maíz puede echar 3 mazorcas y en cada mazorca hay un sinnúmero de granos. Porque siempre el Señor, con esa semilla que se siembra en buena tierra, siempre va a haber una buena cosecha. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestros corazones sean esa buena tierra donde la palabra caiga, germine, crezca y pueda llevar mucho fruto. Me llama la atención estas 3 escalas de frutos que pone: al 100, al 60 y al 30. 3 escalas allí. ¿En cuál de esos terrenos estás, mi hermano? ¿En cuál de esos niveles? Porque sé que eres buen terreno. La palabra ha caído en buen terreno, mi hermano. Tu corazón es buen terreno. Pero ¿en qué escala estás? ¿El que está produciendo al 100, al 60 o al 100 por uno? Y si nos vamos a San Juan, capítulo 15, donde el Señor está hablando de la vid, y voy a tomar este pasaje porque me llama mucho la atención para poder concluir en esta mañana. El Señor está diciendo en la necesidad de que nosotros debemos llevar fruto, porque si eres buena tierra, por supuesto, debes llevar fruto. Todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué hermosa esta palabra, mi hermano, en esta mañana para ti y para mí. El Señor quiere que tu corazón sea ese buen terreno en que llevemos fruto, en que llevemos mucho fruto. Porque una de las cosas que el Señor quiere
de nosotros como sus hijos es que llevemos fruto. Porque aquella rama que no da fruto será cortada, será quitada y será echada al fuego. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas analizar tu situación espiritual, cómo está tu corazón, qué clase de terreno eres, y si te ubicas en el del camino o en el del pedregales o en el de espinos, es necesario que te dispongas en esta mañana y le digas al Señor que quieres cambiar tu corazón, ese terreno quiere ser cambiado porque el Señor está buscando de ti frutos. Y en estos 3 primeros no encontramos frutos por ningún lado. Encontramos fruto en el 4º terreno, que es el buen terreno, y el Señor está buscando de nosotros frutos que perduren para vida eterna. Y para poder llevar fruto y mucho fruto, es necesario estar pegados a la palabra del Señor, es necesario permanecer en Él, es necesario crecer en Él y estar allí, siendo esta semilla, produciendo cada día, reproduciéndose cada día, para que tú puedas también ser de bendición para otras personas. Inclina tu rostro allí donde estás y deja que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y que en esta mañana tú puedas tomar una decisión muy firme. Si eres de los primeros 3 terrenos, no te quedes, no te confíes, no te conformes. Es hora ya de que tu corazón sea cambiado, de que tu corazón sea transformado por ese buen terreno para que puedas llevar fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Padre amado, en esta mañana yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos ha confrontado en qué clase de terreno somos. Padre amado, sé que has hablado en aquel que se ha dejado ahogar por los afanes de esta tierra, o aquel que ha dejado que los problemas, las dificultades, las angustias hayan secado su vida, Señor, o aquellos que han dejado que el mal, que el enemigo robe la palabra, robe la semilla, y están siendo indiferentes a la palabra. Padre, en esta mañana oro para que hayan personas, hayan corazones en esta mañana dispuestos, Señor, a cambiar y a decirte a ti, Señor, ayúdame, quiero ser buen terreno, quiero llevar fruto. Padre, oro por mis hermanos, aquellos que son buena tierra. Oro, Padre amado, para que cada uno de esos corazones podamos llevar el fruto con esas escalas en las cuales tú la has ubicado, 100, 60 o 30. Que podamos ser personas dispuestas, Señor, a llevar fruto para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas bendiciones, a seguir allí conectados en nuestras redes sociales y a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Muchas bendiciones. La 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 la.